Buenas, bienvenidos de nuevo a Emprendedores de Éxito. Hoy tenemos a Miguel Barco, que es experto comunicador. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos? Muy bien, Carles, ¿cómo estás? La verdad que un placer estar contigo y poder charlar un rato, ¿no? Sobre emprendimiento y sobre lo que te apetezca. Tú eres experto comunicador, pero también eres formador en habilidades comunicativas, hablar en público, presentaciones de alto impacto. Estás especializado también en el sector empresarial, en el sector del emprendimiento. Para aquellos que no te conozcan, si quieres, vamos con 3 preguntas cortas y rápidas para situarnos un poquito. La primera es edad. Edad, ahora mismo 48, ¿Dónde vives actualmente? en Madrid. ¿Desde hace cuánto? Bueno, de siempre, en Madrid de siempre. He cambiado de lugar de residencia, pero en Madrid siempre, en pueblos de las afueras. ¿Te consideras una persona de éxito, Miguel? Aquí es la gran pregunta, ¿no, Carles? Yo creo que deberíamos primero definir qué es el éxito. Independientemente de cómo lo definamos, personalmente sí, me considero una persona de éxito porque tengo salud, amigos, familia que me quieren y a los que puedo querer, ¿no? Y puedo vivir de lo que de lo que es mi propósito, por tanto sí me considero de éxito. Evidentemente, como tú bien sabes, habrá gente que el éxito lo pondrá en números de seguidores, en dinero que tengas en el banco, en propiedades, en repercusión, todo depende. ¿Sabías a qué te querías dedicar siempre? ¿Es una pasión innata? A ver, yo no lo llamo pasión, pero por una cuestión de la palabra, ¿no? ¿Sabes? La pasión, la palabra de pasión está muy relacionada con el dolor también, ¿no? Y a mí las cosas que me gusta, me gusta amarlas y no sufrir por ellas, ¿no? Entonces sí que es cierto que yo he amado desde muy pequeño y desde siempre algo relacionado con la comunicación. En mi caso era el arte dramático, no era ser actor. Y de hecho desde muy pequeño quise serlo, me formé como en ello, terminé la carrera en una escuela prestigiosa de España y tuve la inmensa suerte de poder trabajar como actor, ¿no? Pero sí, Carles, desde pequeño, yo recuerdo ya pues desde los 14 o por ahí tener claro que me quería dedicar a la actuación, ¿no? Independientemente de que como niño ya sabes que estamos siempre jugando a ser otros, ¿no? Yo recuerdo una frase que me salió un día en una entrevista que al final a mí también me gusta, ¿no? Digo que me he pasado mucha vida jugando a ser otros para al final descubrir que lo más bonito es ser uno mismo, ¿no? O lo más interesante es ser uno mismo. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí, que desde pequeño. Me voy a tirar un poquito del hilo porque me parece muy interesante. ¿Cómo has definido ser uno mismo? Es decir, ¿cómo llegas a la conclusión de, vale, si este soy yo, no soy otro personaje que me estoy creando por la vorágine de la vida? A ver, los actores trabajamos mucho con la única herramienta que tenemos, ¿no? Que es nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestro corazón. Y creo que en la búsqueda de distintos personajes, desde luego como yo lo he hecho en mi escuela, que era escuela que bebe mucho del método, ¿no? Del Actors Studios, de lo que crea Stanislavski, y que aquí, bueno, yo estudié con Cristina Rota y ella trabaja mucho esa parte, ¿no? Entonces, cuando vas buscando personajes, al final vas encontrando reflejos propios, ¿no? Porque todos tenemos un amplio espectro, ¿no? Desde las personas más amorosas del mundo a las más capullas del mundo, las que también tenemos pensamientos de, jolines, a esta persona me gustaría darle un mamporro, ¿no? ¿Sabes? Entonces, en esos espectros tan amplios, pues uno se va descubriendo. Y cuando juegas a ser actor y juegas a los personajes, vas poniendo algo de ti. Y eso, a veces, si estás un poco atento, te va descubriendo también esas partes tuyas, ¿no? Y yo creo, Carles, que al final, después de todo este proceso, al final me gusta estar conmigo mismo, me gusta ser como soy, ¿no? Eh, yo tengo una búsqueda al final en la vida que está muy relacionada con ser buena persona. Y eso a mí me gusta. Y lo intento cada día. Y no siempre lo consigo, ¿eh? Seguramente habrá gente que te podrá decir que no lo soy. Espero que poca. Pero bueno. ¿Haces alguna manera de revisión de esa introspección? No, no solamente del ser buena persona o no, sino del he sido auténtico, esto es realmente con lo que me he sentido cómodo, esto es lo que quiero, lo que no quiero.
¿Tienes algún mecanismo identificado que digas, sí, yo escribo todos los días en mi diario o lo que sea? No, pero debería hacerlo. Debería hacerlo, por lo menos eso de escribir, ¿no? Todos los días para por lo menos luego, como tú bien dices, tener algo objetivo sobre lo que recurrir o volver a pensar. Em, no hago nada, pero sí que es cierto y me doy cuenta, y lo que sí he aprendido es a perdonarme. Hay veces que te digo, Carles, que no sé si soy 100% siempre. O sea, en alguna ocasión, como ser social, como ser humano, que somos seres sociales, al final también hay ocasiones en las que pones una actitud o no eres 100% tú, ¿sabes? En alguna ocasión, a lo mejor eres a un 80. Permites ciertas cosas que por socialidad o sociabilidad, perdón, yo creo que son necesarias también, ¿no? Aunque yo opine una cosa distinta de otra persona, si veo que no tiene sentido discutir, pues prefiero decir, vale, perfecto, ¿sabes? Pasar a otra cosa, ¿no? Entonces, yo sí que intento ser yo mismo siempre y creo que lo consigo la mayoría de las veces. No obstante, a veces tengo dudas de, oye, hoy he sido al 100% o con esta persona de repente me he comportado de una manera que no es 100% yo. Pero sí he aprendido a que, sea como sea, también me perdono. Te aceptas y, bueno, Exacto. vamos a lo que hay, ¿no? Eso es. Eh, ¿Siempre te has dedicado a lo tuyo? ¿O has tenido trabajos de todo un poco y cómo has ido haciendo tú? ¿Cuál ha sido tu trayectoria en ese sentido? A ver, no siempre me he dedicado a lo mío, no, sobre todo de más joven, ¿eh? O sea, yo empecé a colaborar por esto de mi pasión, ¿no? Del cine en un videoclub con 13 años, ¿sabes? 13, 14 años. También he despachado en una heladería, he sido comercial de una escuela de inglés que cerró, he trabajado en seguridad pasiva, pero ya digo, sobre todo en la parte, he repartido también colchones, o sea, en la parte más, cuando tenía entre los 13 y yo creo que los 20 y algo, ¿sabes? Pero desde que acabé la carrera en el 99, luego estuve 2 años haciendo cosas con otros maestros de interpretación. Ya en el 2001 yo entro a formar parte de una fundación que se llama Yehudi Menuhin, como el gran violinista, donde la presidenta de honor es la hermana no, la reina Sofía, y donde el Ministerio de Educación forma parte de esa fundación. Y empezamos a trabajar en educación en valores a través del arte, y en mi caso, a través del teatro, con entornos desfavorecidos, familias desestructuradas y demás en colegios públicos. Entonces, yo sí considero que a partir del 2001, o sea, la primera parte sí que es cierto que desde el 97 al 2001 yo trabajo en cuestiones de teatro, hay alguna cosita en televisión muy pequeña, colaboro con algunos cortos, y entonces yo considero que a partir del 97 es cuando yo empiezo a ser, digamos, profesional de lo mío. Pero también es verdad que esta parte de formador que tú decías al principio, en el 2001 se materializa. Y desde ahí yo ya no lo dejo. No lo dejo. ¿No? ¿Ahora te consideras más formador que actor? Uy, hombre, si es por horas de práctica, seguro. Si es por horas de práctica, seguro, porque aunque sí que he seguido haciendo teatro y he dirigido cosas y grupos informales durante muchos años, como formador llevo más de 22 años, Carles, y eso es muchísimos años en un aula. ¿Sabes? Muchísimas horas. Eso que dicen de te haces experto a partir de las 10.000. Bueno, pues yo he tenido la suerte de que las 10.000 pasaron ya hace mucho, ¿no? Pero sí que considero que he estado casi siempre relacionado con lo mío. No quiere decir, por ejemplo, durante 3 años probé otra cosa, probé cosas en la empresa, pero ya mezclaba con lo mío. Quiero decir, nunca he dejado la formación, pero sí es verdad que tuve una época en la que quería probar el mundo de empresa, de dirección comercial y demás, porque creo que me podía venir muy bien para mi desarrollo. Y entonces lo he hecho. Ahora bien, nunca he dejado lo mío. Por eso sí, la respuesta es, ¿me considero a lo largo de mi vida he trabajado de lo mío? Yo te diría, por supuestísimo que sí. ¿Tienes identificado algún momento en el que digas, pasó esto y a partir de aquí
empecé a tener más abundancia, a tener más éxito en lo que estoy haciendo. Empecé con unas formaciones que ya me generaban más tranquilidad personal o me generaban más éxito. Pues, a ver, no sé, no sé el punto exacto. O sea, es cierto que la fundación no pagaba mal, ¿eh? O sea, pagaba bien. Para los años que eran, que ya digo, hablamos del 2001, estaba bien pagado. Entonces sí es cierto que yo ahí sí me he considerado siempre bien pagado. Eh, y el dinero lo he tenido siempre con él una relación que al principio la identificaba mal, decía, no, no me importa el dinero, ¿sabes? No, no lo cuido. Lo que sí que creo que con el tiempo aprendí a que el dinero es una vía más para poder hacer cosas, ¿sabes? No, no ha sido lo más importante nunca para mí. O sea, quiero decir, no ha sido el fin, sino que ha sido una consecuencia de una manera de estar en el mundo. Y esta reflexión yo, es de unos años para acá, ¿eh? O sea, es cierto que yo monté una empresa en el 2007, que es con la que sigo, y, y a partir de ahí, pues empiezas a ver como un pequeño cambio, ¿no? Lo que primero hacías como autónomo desde el 2001, pues ya en el 2007, como si dijésemos, se profesionaliza, ¿no? Porque ya montó una empresa y empiezas a tener otras visiones, ¿no? Pero sí que es cierto que de unos años para acá, y es cuando tal vez me viene más la abundancia, no económica o no tanto económica, sino de relaciones, de resultados, es cuando empiezas a ver que el dinero es una consecuencia o la venta es una consecuencia de una manera de estar en el mundo, de una manera de hacer las cosas. Entonces, intentando responder a tu pregunta con algo concreto, diría que ese día es cuando cambia todo, ¿no? Cuando de repente me doy cuenta que la venta es ayuda, o sea, que cuando tú vendes puedes ayudar a los demás, a quien te compra, cada uno en lo que necesite, y ese día me doy cuenta que al final tu manera de estar en el mundo, tu manera de ser, tu manera de tratar a los demás, de intentar aportar siempre a los demás sin esperar que haya un rendimiento o que haya un retorno inmediato, creo que es lo que hace que la abundancia llegue. Me parece muy acertada, la Gracias. comparto totalmente. Eh, Has hablado que en el 2007 inicias una empresa. ¿La Ujú. inicias tú solo? ¿La inicias con socios? No, la inicio con socios. La inicio con dos socios, uno íntimo amigo mío de la infancia y otro un muy buen amigo de mi amigo. Y montamos la empresa entre los tres. ¿Actualmente siguen siendo tus socios? No, en el 2010 yo me quedé con la empresa. Esto es algo muy común. Ujú. Normalmente se traduce en inseguridades a la hora de montar una empresa, que en el emprendimiento pues nos da miedo, ¿no? El lanzarnos a la piscina solos y buscamos a cómplices para decir, pues venga, va, entre todos seguro y tú haces esto y hago lo otro, ¿no? ¿Crees que, viéndolo ahora con retrospectiva, fue un acierto, fue un error? ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera emprender y que está en ese punto y considera meterse con socios? Eh, Creo que fue un acierto seguro. O sea, quiero decir, porque al final me ha llevado por donde uno quería. O sea, por donde yo he querido, ¿no? Y me ha permitido tenerlo. Fue un acierto porque porque cuando emprendes y lo haces con otras personas o acompañado de otras personas, se facilitan las cosas. ¿Hubo errores? Muchísimos, muchísimos. Uno de ellos es no definir perfectamente qué significa ser socios, qué significa hacer lo que uno debe hacer o por lo menos determinar qué hace cada uno. Eso fue uno de los errores más graves que cometimos. Uno piensa que por ser amigos, montar una empresa o montar un negocio va a ser igual que la amistad. Y para nada. A veces incluso yo creo, no quiero decir con esto que no puedas montar cosas con amigos, ¿eh? Que tal vez se pueda. Lo que ocurre es que hay que ser muy maduros y tener muy claro lo que significa emprender. Y yo, Carles, ahí es donde veo los errores. Que es lo que te digo, como es mi amigo, oye, pues la montamos, tú haces esto y tú haces esto otro. Y no lo bajas a tierra, no lo firmas, no lo escribes. Oye, pues mira,
Si tú te vas a encargar de la parte comercial, estos son los ítems que tienes que realizar. Si tú eres de la parte financiera, si tú eres de la parte de venta o de la parte de recursos humanos. Y eso para mí fue el grave error, Carles, que eso no se habló. Y entonces, De, porque el emprendedor, y no sé tú que también lo eres, no sé si estás de acuerdo conmigo, tenemos un problema grave y es que solo pensamos en abrir la persiana del negocio, ¿no? De que lo monto y mañana abro la persiana y ya mañana tengo que estar ingresando dinero. Porque lo tomas como esa parte de vida, porque al final vives de ello. Pero no haces un buen planteamiento de todo lo que implica abrir la persiana del negocio, todo lo que se necesita y cómo se tiene que sustentar. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que la mayoría de emprendedores nacemos de una mente creativa, ¿no? Y es más el impulso de las ganas de crear algo nuevo que el tocar de pies a tierra y decir, bueno, ¿y esto cómo se lleva? ¿No? Que es esta parte que explicabas tú. Me ha gustado mucho el consejo que dabas de no definir. O sea, el no definir las cosas, sobre todo cuando tienes socios, y dar por supuesto todo, dar por supuesta la buena fe, que evidentemente la damos por supuesta, pero no siempre pasa. Dar por supuesta el trabajo y el aportar, y dar por supuesto los resultados también. Porque esto es algo, yo he tenido muchos socios en distintos emprendimientos también, y es algo que al final la experiencia te va enseñando, ¿no? Y de lo que se trata de este tipo de contenido es de podernos compartir esta experiencia para que otros pues la puedan aprender sin necesidad de pegarse estas hostias. Pero sí que entiendo que si no defines aquello que va a hacer cada uno y el objetivo que tiene que cumplir aquello, es muy fácil que no cumplas ningún objetivo nunca y que como el otro no está cumpliendo, tú tampoco cumplas y entres en una vorágine de desastre total en el que unos están aportando más que otros, la empresa se sustenta en uno de los socios en lugar de en todos, no está repartido equitativamente y al final muchas veces incluso se pierda esa amistad inicial. Es algo que pasa y que todos los que hemos estado en el mundo de la empresa pues lo hemos visto, ¿no? Y vivido de cerca. Entonces, para alguien que fuera a montar, antes has dicho, ¿no? Fue un acierto porque te llevó hasta aquí, ¿Cierto? pero también se podría leer que fue un error enmendado y el acierto fue el enmendamiento de este error, ¿no? Porque si lo hubieses seguido, a lo mejor no hubieses llegado, seguro no hubieses llegado a donde estás ahora, estarías en otro lugar que a lo mejor es Exacto, mejor o peor, no, exacto. no lo sabemos. Para alguien que quiere arrancar y está planteándose esto, si pudiera hacerlo solo, ¿le dirías que no se buscará socios? Es una gran pregunta, Carles. O sea, emprender solo está muy bien porque al final no acabas discutiendo con nadie, ¿no? O sea, tú eres dueño de lo que dices, de lo que haces y de lo que intentas. También es verdad que a mí, y esto lo he vivido yo, y pues lo que comparto, y también lo he escuchado en otras personas, la soledad del emprendedor es muy dura. Ujú. Es lo que tú decías antes de no definir, ¿no? Cuando las cosas van bien, cuando la empresa va bien, cuando tienes ingresos, cuando tienes proyectos, todo eso se diluye un poco, porque como todo va bien, pues, ¿sabes? No pasa nada, que uno de repente dedica más horas o otros dedica menos, o uno se coge una parcela específica y la desarrolla y está como a su rollo. Pues bueno, son cosas que medio se perdonan por lo que te digo, porque todo va bien. El problema es cuando empieza a haber cosas que no van tan bien, ¿no? Por lo que sea, porque de repente tú decías, se sustenta todo en un socio, hay un socio que a lo mejor está trabajando más que los otros, y luego a la hora de repartir todos se llevan lo mismo. O sea, hay una serie de cuestiones que pueden hacer que esto no salga bien. Por cerrar el capítulo personal de mi empresa, nosotros el problema fue que nos pilló la época de la crisis, ¿no? 2008, 2000, la primera gran crisis que hubo, 2009, 2010. Nosotros trabajábamos mucho con las administraciones públicas y de repente llegó un momento que llevábamos 9 meses sin cobrar. O
¿sabes? 9 meses, porque las administraciones públicas tardaban muchísimo, nos debían casi que 52.000 euros. Yo tuve que pedirle a mi madre dinero para pagar a una de las trabajadoras que se iba de vacaciones. Entonces, sí es cierto que yo desde el 2001, como siempre he trabajado con Comunidad de Madrid, con administraciones públicas, llevaba esta forma, esto de no tener un sueldo mensual lo llevaba de otra manera, ¿no? Porque para mí era más habitual. Mis socios que venían del régimen general no lo llevaban tan bien. Y ahí fue el problema, radica ahí, que de repente te encuentras, como es normal, una familia que llevas 8 o 9 meses sin ingresar dinero, ¿no? Entonces, es una forma de vida compleja. Y ahí fue el detonante donde ellos dijeron, oye, pues no queremos seguir de esta manera, ¿no? Y bueno, yo te digo, yo por mis circunstancias, pues decidí que sí. A partir de ahí, entra recogiendo lo que tú me preguntas. Desde el 2010 hasta ahora, yo trabajo solo. O sea, quiero decir, tengo gente, he contratado gente para proyectos y demás, pero el trabajo, la gestión de la empresa, el llevar la La empresa responsabilidad es adelante, tuya. efectivamente, el emprendimiento es única y exclusivamente mía. Y la soledad del emprendedor es compleja y a veces dura, porque vas a proyectos y no te lo dan, porque de repente me ha pasado de todo, ¿eh? Presentar un proyecto con un informe de técnicos diciendo que el proyecto debe ser para mi empresa porque es la mejor, porque está demostrado y el proyecto técnicamente lo es, y de repente, porque alguien ha hecho una bajada temeraria, sabemos que las bajadas temerarias en las licitaciones es cuando tú bajas el precio muy por debajo de lo que está el mercado. Y en este caso, pues de repente alguien dice, ya, pero es que como esto nos va a salir más barato, se lo vamos a dar a esa persona, ¿no? Entonces, claro, eso junto a cuando presentas otros proyectos y no te los dan porque, oye, a lo mejor no consideran que la calidad es buena o lo que sea, pues todos esos noes son duros y cuando estás solo, los tienes que hablar contigo mismo, ¿no? Y los tienes que superar tú. También, hilando esto, tampoco tienes con quién disfrutar esos triunfos, ¿no? Es Eso es. decir, todos, evidentemente, tenemos un entorno social, pero cuando tienes socios y estás codo a codo y has conseguido algo grande en el emprendimiento y has como llegado a un hito o sobrepasado y dicho, hostia, qué guay, qué bien nos ha salido esto, lo disfrutas mucho con los socios porque han estado contigo ahí y han entendido. Cuando has tenido esto en solitario y lo trasladas en casa, ¿no? Y vas Sí. a tu pareja o a tu familia y he conseguido esto. No lo entienden, que es normal porque no han vivido el proceso, no han sabido lo duro que ha sido, no han sabido que esos aciertos que has tenido o los problemas cómo los has solucionado, ¿no? Me ha gustado mucho el término este de la soledad del emprendedor, que también creo que nos puede llevar al síndrome del burnout, de estar quemados. O sea, es muy fácil también llegar a un punto en el que todo el emprendimiento se desvirtúa y pasa de que aquello que tú disfrutabas y esa mente creativa que tenías, que es lo que te ha llevado a emprender y es lo que en un inicio arranca el proyecto, se diluya y pase a una gestión del día a día, a estar, como tú bien estabas diciendo, ¿no? Pues en tu caso, aplicando a concurso público, a generar informes técnicos, a historias que realmente a ti lo que te gusta es Eso. otra cosa, pero tienes que dedicarle a eso porque es parte del emprendimiento y es la parte fundamental, ¿no? Para que puedas luego dar esas conferencias, charlas, talleres, lo que sea. ¿Tienes algún método? Porque entiendo que con los años que llevas te ha pasado. Es algo que a todos los que llevamos un poquito de trayectoria pues nos ha pasado en algún momento que odias el mismo emprendimiento y dices, hostia, ¿dónde me he metido? Y estoy harto de todo porque lo que yo quería era grabar podcast y estoy todo el día de reuniones y haciendo otras historias, ¿no? ¿Tienes identificado algo que te ayude a volver en tu esencia a la parte que disfrutas del emprendimiento, con unos métodos de delegación, sistematización, lo que sea? ¿Hay algo que tú digas, es que en el momento en que empecé a aplicar esto, me desquemé y desde entonces puedo respirar mucho mejor? Eh, Antes tú has dicho una palabra, ¿no? Y es delegar. Y delegar creo que es muy importante en el emprendimiento. Y también conocer, que muchas veces uno se lanza a emprender sin conocer. O sea, lo que decía antes, ¿no?
Hay que abrir la persiana y entonces tú lo haces todo, es hombre orquesta, ¿no? Tú impartes la formación, diseñas el programa, lo coordinas, lo ejecutas, haces la factura, llevas la contabilidad y demás, ¿no? Sí es cierto que yo desde el principio, por la empresa, sí delegamos el tema fiscal, ¿no? O sea, el tema de gestoría fiscal, ¿no? O sea, es verdad que uno hace las facturas, porque al final los precios los pones tú haces la factura, pero sí que teníamos y tengo un gestor que se ocupa de esas otras cosas, ¿no? Eh, Todo dependerá de los nichos, ¿no? De los sectores de los que hablemos. En el mío, que está muy ligado a la formación, al crecimiento y desarrollo personal, hay, hay muchas cosas por el medio que a lo mejor dices que no puedo delegar algunas. Sí que es verdad que todo lo que no se evalúa se devalúa. Y yo esto lo aprendí hace mucho tiempo, cuando, como tú muy bien dices, en la fundación éramos todos artistas, artistas de teatro, de música, de, Además que es un mundo que, bueno, se tiende a la dispersión, ¿no? efectivamente, ¿no? Pintores y demás. Entonces, claro, cuando tú tenías que rellenar ciertos eh, ahora no me sale la palabra, discúlpame, memorias, ¿no? De Ujú. proyectos y demás, de lo que habías hecho, de las sesiones, porque evidentemente tenías que justificar un trabajo ante un Ministerio de Educación que maneja fondos públicos, ¿no? Y una fundación que maneja fondos privados que también tiene que justificarse. Entonces, esa parte, pues evidentemente era la que menos te gustaba. Lo que ocurre que a mí me parece que es interesante generar también esa disciplina de poder evaluar lo que estás haciendo. En este caso, de una manera escrita, que luego te podían gustar más o menos los informes, la forma de hacerlos, ¿vale? Eso te podría dar igual. Entonces, todo lo que, como tú muy bien dices, no esté en tu core y lo puedas delegar, sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Y es lo que recomiendo a todo el mundo. Si no sabes hacer diseño gráfico, pues contrata a alguien, haz trueque o haz lo que quieras para que te cree las creatividades, para que te cree los diseños o lo que sea. Pero no te pongas tú a lo mejor a hacerte un curso de diseño gráfico que te va a llevar X horas para que luego encima tú, como no eres tan ducho en esto o tan bueno, hacer el diseño gráfico te lleva otra cantidad de horas que te alejan de lo que tú realmente eres bueno, como tú muy bien decías, ¿no? En qué tú puedes hacer. Yo me quemé, por supuesto que me quemé, Carles. 2013, yo venía de Talavera de la Reina, que es un pueblo que está en Toledo, a 110 kilómetros de mi casa en aquellos entonces, tardaba una hora y algo en coche, iba por la mañana, daba las clases y me volvía. Y volviendo de uno de esos tantos viajes, me paré en una gasolinera y dije, estoy trabajando por dinero, única y exclusivamente por dinero. Y los educandos, que en este caso eran niños, no se lo merecen. Porque yo, Carles, sí que tengo muy claro y muy puesto. Ese tal vez en el 2001 a mí me cambió la vida por lo que digo, ¿no? Que yo quería, tenía ínfulas de ir a ganar un Oscar, de ir a Londres a estudiar. De hecho, me iba a Miami a hacer una gira y decidí que no en el último momento. Y en ese 2001 entiendo que la formación es lo que a mí me llama, que es lo que está conmigo, que es mi propósito. Y esto ha ido perdiendo el propósito y dejándolo y encontrándolo de nuevo, ¿no? Todo esto es para intentar entroncar con lo que tú dices de si tengo métodos que me vuelven a hacer estar donde estoy o recuperar, pues al final es un propósito. Yo he tenido la suerte de encontrar mi propósito que está en el aportar a los demás, en hacer que la vida de los demás sea un poco mejor, con las herramientas que tengo, ¿eh? Ya está, y no quiero cambiar el mundo, pero sí me preocupo o me ocupo de mejorar mi metro cuadrado de influencia, que puede ser con una transformación en una empresa, que puede ser con una formación o transformación a un emprendedor, a un artista, a actores, da igual, ¿no? Con gente con la que trabajo. Al final yo sí encontré mi propósito, pero muchas veces, Carles, he estado fuera. Tú has dicho antes una cosa que me ha recordado en el año 2013, que yo me quemo y dejo un poco las clases y me meto en una empresa. Qué bien se vive ahí, ¿eh, Carles? Qué bien se Yo vive cuando cobras un sueldo no, final de no lo he mes, vivido, no lo he ¿no? vivido nunca, jamás. Entonces, yo el último trabajo que tuve fue con 18 años, me explotaban un montón y empecé a emprender porque no quería volver a eso nunca. Entiendo lo que dices. Me parece
además visual, lo que contabas, ¿no? Que volvías de Talavera y paras en una gasolinera y te das cuenta, ¿no? De, hostias, que estoy haciendo esto por dinero. por dinero. Me estoy prostituyendo. A ¿Qué mí, decisión tomas en ese momento? Es decir, en ese instante entiendo que es como una revelación de decir stop, ¿no? Y quiero parar, pero quiero parar no te lleva a nada, lo que te lleva a algo es una acción, ¿no? Concreta. ¿Cómo reconduces eso? Disculpa la interrupción. Si te gusta este tipo de contenido y espero que estés aprendiendo un montón, que sepas que hemos entrevistado a 52 emprendedores de éxito. Este año he sacado un montón de aprendizajes y todo ello lo he transcrito y resumido y analizado en el libro Emprendedores de éxito. Tienes el enlace en las notas del programa. a ver, yo me quemo por muchas cosas, ¿eh? Y no sé si luego lo hablaremos a lo largo de esta charla. Una de ellas es el problema a no saber decir no y los miedos del emprendedor. De ahora que están las vacas gordas, ¿no? Que se suele decir cómo vas a renunciar a lo que te proponen, ¿no? Y muchas veces cogemos muchas cosas porque pensamos que es que hay que hacerlo, porque, jolín, te llaman y si dices que no, igual ya no te van a volver a llamar. Por un montón de miedos y creencias que luego te das cuenta que no son así. Para que te hagas una idea, yo del año 2007 que monto la empresa y nos ponemos a hacer un proyecto precioso en un ayuntamiento, desde el 7 al 13, yo me lo pasaba casi que trabajando todo el santo día, Carles. Todo el santo día. O sea, yo daba clases por la mañana, trabajaba con grupos informales, trabajaba con profesionales del teatro, daba clases a personas con enfermedad mental, con esquizofrenia, con trastorno bipolar y demás, que a través del teatro intentábamos buscar una forma de inclusión, ¿no? Y luego por las tardes me iba a un proyecto en el que estaba 7 horas. O sea, yo me pasaba todo el día así, ¿no? El hecho, ya te digo, de no saber decir no. En 2013 ocurre esto que te digo. Yo vuelvo y digo, en este proyecto solo estoy por dinero. Pero porque es seguro que en otros también lo estaba, ¿eh? Entonces la consecuencia es que lo paro todo. O sea, me voy, digo, fuera. Dejo la fundación, que fue un problema porque la gente decía que cómo me iba a ir, que con mi calidad, que cómo me iba a ir, que mis amigos, cómo te vas a ir con lo que ganas, ¿sabes? Todo eso. Pero no podía, de verdad, no podía. Sí que es cierto que tuve un parón grande que no pude dar más clases. ¿Sabes? Creo que estuve casi 6 meses sin poder dar una clase. Tuve que dar alguna de compromiso muy, muy, muy importante, pero no podía. Y entonces me voy, lo que te digo, creo, en ese momento de repente pienso, Corcholis, ¿y si me voy a una empresa y veo cómo es eso? ¿No? Aunque ya había trabajado para empresas, pero yo digo, eran trabajos yo no los considero de otra manera, ¿no? Y aquí me voy y ahí digo que recupero esa paz de a las 7 o las 6 o las 8 de la tarde, hacías así, dejabas el boli y te ibas a tu casa sin problemas, sin tener que estar pensando cómo genero mañana dinero para que en mi casa se coma. No, no solamente es el problema de generar dinero, sino es el problema de la gestión de la empresa en sí mismo. Yo creo que es más grave aún, porque el dinero al final, como bien has dicho, no es el fin, es un medio. Y es algo que bueno, pues puede ir y venir y llega un momento en el que viene de más y te genera tranquilidad, pero a pesar de tener esa entrada de dinero, puedes tener este mismo problema que también has descrito y con el que me he sentido muy identificado. Yo en mi caso me pasó lo mismo y para mí el punto fundamental, que es algo que me pasa en cualquier cosa en la vida y me doy cuenta con estas entrevistas a emprendedores, es un hecho característico de todos nosotros, que es en el momento en el que tú te has dado cuenta de algo, como este momento en el que tú dices que paraste en la gasolinera y dices, mierda, esto no lo quiero, tienes la necesidad inmediata de resolverlo lo antes posible y de por lo menos saber que, aunque no lo vas a romper mañana porque puedes tener unas necesidades económicas, compromisos, lo que hostia sea, estás ya en el camino para darle solución lo más pronto posible, ¿no? A mí eso me genera una paz mental tremenda el saber que no estoy postergando algo que es fundamental en mi vida y que me está generando esta intranquilidad. Aparte de eso, me gustaría, que entiendo que a ti también te pasa por cómo estás gesticulando, me gustaría saber si tienes también identificado alguna otra característica que digas, esto para mí ha sido clave
en mi emprendimiento. Muchas veces se habla de gente que es muy trabajadora, pero también en muchos emprendedores es justamente lo opuesto, el intentar minimizar al máximo la carga de trabajo o el ser muy constante, muy persistente. ¿Hay algo que digas, para mí esta habilidad, esta manera de hacer las cosas ha sido fundamental para que me vayan bien las cosas? Eh, Voy a recuperar el concepto que he dicho antes del propósito, Carles, porque para mí es fundamental. Mira, del 13 al 16, como te decía, yo trabajé en 3 empresas distintas porque quería probar cosas específicas que me pensaba que iban en mi desarrollo, ¿no? Nunca cerré la empresa, nunca cerré mi empresa. O sea, mi empresa la seguía. Ya sabes que, bueno, la ley, puedes estar en los 2 regímenes, pero luego al final solo te cuenta uno. Al final acabas perdiendo más pasta, ¿no? Si estás en los 2, si no lo haces bien, acabas perdiendo más pasta, ¿no? ¿Sabes? Por el tema de impuestos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero nunca la cerré porque yo sabía que es que mi función era aportar a los demás. Aportar a los demás desde, vuelvo a decir, mi sector y mis conocimientos. No hablo desde una ONG, ni hablo desde una parte eh, de no cobrar, ¿no? ¿Sabes? No me viene ahora la palabra. Esto es lo mejor que una persona que se dedica altruista. altruista, ¿no? Una persona que se dedica a la comunicación, que no le vengan las palabras, es genial, ¿sabes? Entonces, de una manera altruista, que eso ya tienes tu otra parte. Que eso también lo he aprendido, ¿eh? Es un aprendizaje que he hecho y que creo que es bueno para los emprendedores. No confundir nunca tu parte altruista, tu parte ONG o tu parte que quieras compartir con los demás con el negocio. Eso es importantísimo. Porque muchas veces he regalado mucho tiempo, y evidentemente ese tiempo es dinero a la gente por pensar que, claro, como éramos amigos o como me lo pedía, ¿sabes? Entonces, creo que mi propósito es lo que me ha salvado. De hecho, aunque estaba en estas empresas, yo seguía dando clases. O sea, yo seguía dando clases de vez en cuando, porque tenía muy claro que eso era lo que yo quería hacer. Porque cuando daba una clase o transformaba en un proceso a un emprendedor y me decía y me agradecía, que no es el agradecimiento, Carles, sino que te compartan cómo les estás cambiando la vida, eso me llenaba, mucho más que la nómina a final de mes. Porque estoy muy alineado con mi propósito. Entonces, oye, cada uno puede tener un propósito. Hay gente que a lo mejor su propósito es facturar. He tenido emprendedores que su propósito era ganar 100.000 pavos para comprarse un coche específico, un Infiniti concreto. Y me parece estupendo, me parece maravilloso. Si tú tienes claro cuál es tu propósito, a por él. Siempre y cuando no hagas cosas ilegales, no pises a nadie y demás, ¿no? Pero yo creo que está, ya digo, muy relacionado con esta palabra que está tan de moda, que todo el mundo ahora habla de propósito y que no pasa nada si no lo tienes claro, pero si lo tienes claro, a mí es lo que me ha salvado. Y a partir de ahí hay 2 cosas que me han venido muy bien. Una, no tanto, saber decir no tanto. Cuando te dicen que eres muy bueno, tú dite a ti mismo, no tanto. Y cuando te dicen que eres muy malo, tú dite a ti mismo, no tanto. Porque eso te permite avanzar. ¿Sabes? Si no, muchas veces eres muy bueno. A mí tengo la inmensa suerte de que eso me ocurre. Y si me lo llegase a creer, seguramente me desvirtuaría. Pero si nos vamos al otro lado, que lo he visto en compañeros, cuando les dicen no me aportas o eres muy malo, por lo que sea, porque a lo mejor ese cliente no fluye con él, lo que sea, y se lo empiezan a creer, se hunden. ¿Sabes? Entonces el no tanto me ha servido mucho. Y lo otro que me ha servido es tener muy presente, muy claro y defender ante uno mismo, sobre todo, el tipo de vida que has elegido vivir. El tipo de vida que quieres llevar. Tú has elegido un tipo de vida muy concreto. Y sabes que hay mucha gente a tu alrededor que te va a intentar boicotear por sus miedos. Tus padres, tu familia, tus amigos, tu pareja, quien sea. Pero ¿cómo vas a vivir de esa manera? Pero tú estás loco. No sé la edad que tienes, Carles, pero en mi generación, muchos padres que habían sufrido mucho de pequeño, lo que querían para sus hijos es ser funcionario, hazte funcionario. Y es algo que vuelvo a ver,
que esto vuelve. Todo el mundo es hazte funcionario, ¿no? Como si fuese la panacea o lo que te va a salvar la vida. Cuando tú vas a un puesto de trabajo, no a trabajar, sino al puesto de trabajo, es cuando tienes que intentar empezar a pensar que tu sitio no es ese. De hecho, yo la mayoría iba a decir clientes, pero no son clientes, es de la gente de la comunidad que tenemos en Vive Distinto, vienen rebotados de esto. O sea, es personas que constantemente, que bajo esa premisa de seguridad se han hecho funcionarios o han buscado la seguridad, igual en el sector privado también, y se dan cuenta que esa seguridad no llena. O sea, no llena. Estás, como tú bien has dicho antes, haciéndolo por dinero. Lo que pasa en el caso de los emprendedores, muchas veces es menos obvio. Es decir, nos pensamos que estamos cambiando algo o que estamos creando aquello que nosotros queremos, mientras que si tú vas a un salario de un funcionario, tú sabes que, ok, a no ser que sea muy vocacional, como puede ser la medicina o bomberos o algo así, el resto, la mayoría es, si tú estás ahí haciendo lo que sea administración, lo estás haciendo por dinero, tal, es muy honesto contigo mismo. Es decir, yo quería esta seguridad económica y la tengo y es eso, ¿no? Que luego te puede llenar más o menos. En el caso de los emprendedores, a veces entra mucho más en conflicto porque cuando emprendes intentas que no sea para eso, o al revés, o dices, no, yo estoy montando una empresa, estoy vendiendo calcetines, pero a mí me da igual, los calcetines no me interesan en absoluto, yo lo que quiero es forrarme y tengo claro que este es el propósito, ¿no? Y si no también este tipo de emprendedor y de empresario, si no lo consigues, el que cierra persianas y se va a otra cosa, porque también lo tiene muy claro, ¿no? En el caso de cuando hay una parte vocacional en ese emprendimiento, es donde es más difícil, porque lo que has montado es un modus operandi de vida. O sea, lo que quieres es poder vivir de esa vocación tuya, de esa creatividad y bueno, las circunstancias pues te han hecho que emprendas porque es la única manera en la que puedes crear tu propio camino, ¿no? Y eso, evidentemente, como bien hemos dicho, pues genera mucha frustración. Me gustaría, tú que tienes contacto con otros empresarios, con otros emprendedores, ¿qué cualidades son aquellas que has visto de gente que digas, ostras, las personas que tienen facilidad del habla, que no tienen vergüenza, que tienen avidez mental o que son muy trabajadoras o lo que sea, son aquellas que luego han conseguido estos grandes hitos? Porque entiendo que además lo bueno que tienes de formar a este tipo de personas es que tienes acceso a una parte personal de ellos, ¿no? Porque Sí, al final vas a sí, estar sí. más personal muchas veces que un propio psicólogo, ¿no? Vas a estar ahí rompiendo miedos en muchas ocasiones. ¿Has podido detectar algún patrón o algo que digas, ostras, es que tienen todos un carácter muy parecido? Mira, podría decirte lo típico, la soft skill, ¿no? Las habilidades blandas. Pues sí, pues estupendo, sí. Buena comunicación, liderazgo, empatía, asertividad, todo eso. Sin duda, sin duda. Ahora bien, hay cosas que recupero de mi época de actor, ¿no? Un actor muy importante de este país me dijo un día, dice, Miguel, lo importante es persistir, ¿no? El seguir, el no tirar la toalla. Y él lo decía, dice, porque a los 20 sois 100.000 actores para un papel. A los 30 ya van quedando menos, a los 40 van quedando menos, a los 60 ya solo somos 3 para un papel, ¿no? Entonces es más fácil que te lo den. En los emprendedores, esa tenacidad, esa persistencia, esa capacidad de seguir, me parece que es brutal y es importantísima. Que no está ligada con ser tonto. Si tú te estás dando contra la misma pared toda la vida, o tiras la pared o te vas a romper la cabeza. De aquí saco otra que también me gusta mucho y es que no se enamoran. O sea, puedes estar enamorado de tu proyecto, pero debes saber si lo tienes que abandonar. Y eso también es algo que me gusta. Hay veces que tú sigues porque lo montaste lo primero y ese es mi proyecto y es mi proyecto y vas perdiendo dinero, energía, todo lo demás y no te das cuenta que el proyecto no avanza. Por lo que sea, porque no está en el mercado, por el precio, por ti mismo. Pues déjalo, abandona y toda esta creatividad que tú dices que tienes y estas energías, dedícalas a otro. Y la última que me parece la más para mí educativa
es el paso de ser autónomo, que ahora como tenemos más glamour decimos emprendedores, a empresario. Y ese es el grave problema que suele haber. Mucha gente emprende, como tú dices, porque, por lo que sea, por el mercado, porque me han echado de la empresa y no tengo otra cosa que hacer, porque creo que mi idea es la mejor, porque creo que con esto me voy a forrar. Pero nos cuesta mucho pedir ayuda y formar un equipo que realmente haga que este proyecto vaya más. Pensamos que nosotros tenemos las capacidades, los miedos a meterme en gastos. ¿Cómo me voy a meter en gastos? ¿Cómo voy a contratar a alguien? ¿Cómo voy a delegar esto? Todo eso hace que al final seas un autónomo y continúes como autónomo y vayas creciendo pero como autónomo. Y dar el salto a ser empresario es lo que muchas veces te ayuda precisamente a lo contrario, a saltar, a dar un salto de nivel tremendo, a rodearte de gente que te pueda ayudar y que haga lo que tú no sabes hacer. Esto me parece súper interesante. Lo primero, lo que decías de saber decir hasta aquí. Es muchas veces pensamos que acertar a primera es lo normal y no es así. O sea, realmente acertar a la primera es muy complicado y en un emprendimiento más aún porque partes de una idea, pero normalmente a la primera no tienes ni idea de nada más que esa idea. O sea, no tienes ni idea de gestionar nada y eso evidentemente afecta muchísimo al resultado, ¿no? Lo siguiente que hablabas de la mentalidad de empresario, yo le diría, ¿no? Que es cambiar ese chip de autónomo o de emprendedor a empresario, es fundamental, sobre todo porque te quitas una mentalidad de pobreza muchas veces, porque la mayoría de autónomos son sufridos en su emprendimiento, ¿no? Y de ir con mucho cuidado, no tienes bajas, no tienes un colchón en la mayoría de las ocasiones, no tienes un paracaídas de un paro, ¿no? O sea, si eso se acaba, estás tú contra el mundo, ¿no? Y puedes ponerte en una situación muy, bueno, no peligrosa, pero complicada. En los empresarios, yo creo que hay dos clases muy diferentes. El hecho a sí mismo, que es el autónomo que ha cambiado a esta mentalidad de empresario y, y de golpe se encuentra ya que ha entendido que esta mentalidad de empresario es necesaria para poder llevar todo el emprendimiento de la mejor manera posible al siguiente nivel o lo que sea. Y también hay una serie de mentalidades de empresario que vienen de familia, porque yo también los he conocido, personas que no se han hecho a sí mismos, los han colocado ahí, han mamado empresa desde siempre, en casa era lo normal para ellos, era pues ser empresario, porque sencillamente pues es vienen de una familia de empresarios, ¿no? Entiendo que tú has trabajado con ambos. ¿Crees que apoyarse, porque lo he visto mucho en los que son más, que vienen del emprendimiento como tal, de trabajar duro, llega un momento en el que se dan cuenta que necesitas mentores, que necesitas apoyo externo como tú. O sea, personas que te ayuden a mejorar cosas necesarias en tu vida, que en tu caso es la oratoria, pero para otros puede ser la gestión interna o lo que sea, ¿no? Todos aquellos que se dan cuenta de que necesitan apoyo, que entiendo que son el 100% de tus clientes, tienen una ventaja sobre el resto o una mejora constante. ¿Ves ese crecimiento personal? Y entiendo que lo tuyo tiene un momento en el que tiene un fin. O sea, tú una vez han aprendido ya a orar, pues ok, ¿no? O sea, yo que sé, te puedes ayudar más, pero que ya tienen esa habilidad aprendida, ¿no? Esta gente luego sigue con otras habilidades y sigue constantemente en formación. ¿Crees que tienen ese espíritu? Uf, aquí se mezclan muchos conceptos, ¿no? ¿Sabes? Como tú dices, el hecho a sí mismo, los familiares y demás, ¿no? Como tú bien dices, he trabajado con ambos. A veces lo que sí que veo muchas veces es que no saben. Hay una cosa, es el síndrome de Peter, ¿no? Que supongo que conocerás, ¿no? Al final a la gente va escalando en la empresa
no por su valía, sino porque lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces va al final. Y esto sí que ocurre muchas veces. Voy a intentar hilvanar todo, ¿no? Lo que has comentado. Muchas veces ocurre que a ti te ponen en un puesto y tú, porque a lo mejor eres la familia de, pues lo aceptas como tal, pero no estás capacitado para él. O es como este error que se comete muchas veces en el emprendedor, bueno, más en el empresario, de que al mejor comercial que tengo le coloco de jefe de comerciales. Y a lo mejor no me doy cuenta que esa persona lo que hace muy bien es vender, pero no sabe liderar un equipo, no sabe gestionar un equipo, no sabe motivar. Entonces, corcholis, déjale en lo que hace bien, ¿no? Y este es uno de los errores que como empresarios cometemos, ¿no? Por afinidades, porque pensamos que, jolín, como lleva ya tanto tiempo, hay que escalarle. Pues, corcholis, escálale con el sueldo o con la conciliación, no lo sé. O sea, hay miles de fórmulas, ¿no? Otra de las cuestiones que también veo mucho, y ahí hablas tú, recogiendo esto de la pobreza, ¿no? De la mentalidad de escasez, es que cuando tú crees que tu negocio, el éxito de tu negocio está en quitarle 100 euros a tu trabajador o no comprar la herramienta que necesitas y comprar otra que hace las cosas a medias o no invertir en lo que realmente necesitas para crecer, esos son errores bastante graves, seas emprendedor o seas empresario. Muy frecuentes, Muy además. frecuentes, ¿eh? O sea, vamos, yo lo veo. Y el autónomo, que tú decías también, esto de las bajas, conozco muchos autónomos que facturan una pasta, ¿eh, Carles? O sea, una pasta. Y están ellos todo el santo día trabajando. ¿Por qué? Porque consideran que si no lo hacen ellos, no lo hace nadie. Eh, Se pegan palizas tremendas y no te das cuenta que la gente te contrata por ti, por lo que tú le haces sentir, pero no es por ti como persona, sino por lo que tú les das, los beneficios que tú le otorgas. Y entonces, si no estás tú, tu negocio se te va a caer. Por eso yo muchas veces intento discernir, salvo en marcas personales, como ahora, por ejemplo, en la mía, ¿no? Miguel Barco. Pues si no está Miguel Barco es complejo, pero si yo el día de mañana creo un sistema de una formación, una escuela, pues tendré que intentar que haya un método que esté por encima de mí. Porque si no, el día que yo no esté, todo se me cae. Y intentando recuperar ya la parte final que comentabas de la gente que acude a mí. A ver, la gente acude a mí, Carles, por temas de habilidades comunicativas, comunicación, llevo comunicaciones de empresa, oratoria, pero muchas veces lo que ocurre debajo de eso no es la incapacidad de hablar, sino la inseguridad, la falta de autoestima, el síndrome del impostor, el no saber qué decir, el miedo a que me juzguen. Entonces, hay un trabajo personal debajo, ¿no? Que ya digo que está por encima de mí, porque yo puedo prepararte para que tú des un discurso y des una charla, pero en la mayoría de las veces me encuentro que hay gente que es que todavía no tiene ni la seguridad para ponerse en un escenario. Y cuando digo un escenario, Carles, me refiero a una presentación de producto, a una cuenta de resultados ante sus jefes o lo que quieras, ¿no? Hablar ante una persona o ante 1000, me da igual. Entonces, una de las cosas que a mí me diferencian de otros compañeros es que yo tengo mucho aprendizaje y herramientas teóricas, pero es que tengo muchas prácticas. Porque he estado, ya digo, en un aula desde hace 22 años. He trabajado con más de 5.000 alumnos. Entonces, veo eso que tú me dices. Las personas de los mentores, hay una frase que dice Ángel María Herrera, que es un mentor tremendo y un gran empresario en España con el que he tenido suerte de trabajar. Él dice, o pagas por tus mentores o pagarás por tus errores. ¿Sabes? O sea, que el mentor al final te facilita llegar a ese camino o hacer ese camino de una manera más creativa y más con mayor retorno, o te facilita el llegar. El mentor es maravilloso. Sí, sí, y no es necesario ni que tenga todos los títulos del mundo, ni que sea el más aclamado. Tiene que ser el mentor que a ti te aporte. El mentor que a ti te haga crecer. Y el problema de estas personas que nos gusta mucho el crecimiento personal es que esto también tiene un problema grave. Y es que si no sabes poner un límite, te puedes perder en este mar de crecer y crecer y crecer. Porque es bastante tirano, ¿no? Yo, Carles, no sé si tú lo compartes, pero cuando uno quiere ser cada vez mejor persona o mejor profesional, no creo mucho en esta palabra de la mejor versión de ti mismo, no creo que está muy manida,
Pero si quieres realmente ir avanzando, tienes que saber también poner límites y... Yo creo que esto es un aprendizaje que tienes en el momento en el que te has quemado. Porque cuando previo a quemarte, vas teniendo ciertos aciertos, ¿no? Y vas cada vez creciendo y creciendo y creciendo y siendo más ambicioso. Y llega un momento en el que, independientemente del resultado, porque a veces puedes tener un gran resultado, pero llega un momento en el que te abruma. Ya dices, hostia, es que estoy haciendo todo esto solo por dinero y además estoy estresadísimo. Aquello de lo que huía siempre me está volviendo a mí y ya me he metido en una red de cosas que tengo que estar solucionando constantemente que lo primero es desenredar, ¿no? Porque es un follón. Totalmente de acuerdo. Pienso que al final lo que nos sucede, y es en base a la experiencia, es que nos volvemos minimalistas en el emprendimiento. Decimos, bueno, vuelvo a la base de aquello que me gusta, me quito todo lo demás, lo que contabas tú antes, ¿no? También. Que en tu caso fue me quito de todo, me voy a la empresa, pero llegó un momento en el que, por lo que entiendo el contexto, pues vuelves a tu emprendimiento y vuelves Claro. a lo tuyo, pero con algo muy minimalista, con un formato en el que te puedas sentir cómodo, que sabes que puedes pivotar, porque por lo que dices, ahora mismo pues estás dando formaciones uno a uno, mentorías, pero que en cualquier momento tú te dedicas a otra cosa, ya está. O sea, esto lo cambias en un momento, que no te estás, ¿no? Y yo creo que la experiencia también nos produce este sentimiento de decir, yo voy creando sobre esta base, pero que cuando me dé la gana yo me voy hacia otro lado y esto no se me engulle a mí mismo. ¿Sí, no? Ahí estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que es normal, ¿eh? La experiencia te va dando cosas. A veces algunos no se enteran, pero si te enteras y estás un poco atento, te va dando cosas. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Mira, hay un estudio que hizo Goleman, el creador de la inteligencia emocional, en Estados Unidos hace muy poco, ¿no? Y él dijo que, vamos, se demostró en un estudio que el 85% de los headhunters, bueno, o de las personas que buscan recursos humanos, lo que más valoran es la actitud de la persona y no la aptitud, ¿no? Porque al final entienden que la curva de aprendizaje se la pueden permitir siempre y cuando tengan a una persona que tenga la actitud de estar a favor de, ¿no? Que tenga de crear buenos climas laborales, de aportar su sapiencia, de intentar que todo vaya mejor, de mirar por el otro. Y yo al final me quedo con eso, Carles. O sea, a lo largo de mi vida, como bien dices, he hecho muchas cosas. Muchas, la gran mayoría relacionadas con mi propósito. No obstante, tengo claro que si yo mañana tengo que cerrar la persiana, me podría dedicar a otra cosa. Y buscaría ahí lo que me llene, que tal vez sería difícil, ¿eh? Porque los que trabajamos con el crecimiento personal, sea en la rama que sea, entendemos que hay mucho por hacer y que es muy necesario hacerlo. Porque ahora mismito el foco está puesto en el éxito inmediato y en la pasta. Y eso es complejo. Hay mucha gente que necesita ver otras cosas, pero el sistema, y no quiero decir con esto el sistema, no el sistema, sino miento, la información que se da y que se percibe siempre está relacionado con lo inmediato y con el dinero. ¿Sabes? Todo lo que ves en redes sociales, factura 6 cifras en 2 semanas, vas a ganar una pasta, ten 100.000 seguidores de no sé qué. Y al final no nos damos cuenta que desde luego los que más se enriquecen, conozco a gente que factura esos dineros, ¿eh? O sea, yo conozco gente que a través de los negocios digitales y presencia en redes sociales factura mucho dinero. Pero para eso hay que currarlo, ¿eh? Estos mensajes de ingresos pasivos, 100.000 pavos sin hacer nada, no, tienes que currar un montón para que esos pasivos lleguen. Entonces, creo que debemos recuperar a estas generaciones que lo único que reciben, lo único que están recibiendo porque estamos pegados a un móvil 24 horas, son mensajes de que el dinero es fácil y el dinero es lo que va a marcar tu éxito. Totalmente. ¿Eh? Es muy complicado, ¿eh? Porque además, como bien decías, aquellos que hacen estos mensajes muchas veces tienen éxito económico con ello, o sea, Uh-huh. luego se forran. Y claro, si el que ha visto forrarse a este
replica, pues es lo que está pasando, ¿no? Al final tenemos a un montón de peña diciendo que te van a enseñar a hacer muchas cosas que no han hecho en la vida y que han visto hacer a otro que tampoco ha hecho porque ha visto hacer a otro, ¿no? Y todo es muy, muy fácil y ahora inmediato y sencillo, pero bueno, pues de ahí sale el término de vendehumo, ¿no? Mira, permíteme que me decías antes de sugerencias a emprendedores, ¿no? Pues esta es una de ellas, escuchándote. Hay mucha gente que sabe mucho de teoría, Carles, pero no la han vivido nunca. No quiero decir con esto que solo un mentor que ha tenido una empresa te pueda ayudar a ser empresario, porque creo que hay gente que podría darte otra visión que te pueda ayudar. Ahora, sí es cierto que quien ha vivido esto, bien sea arruinarte o tener esos miedos a que no llegue final de mes y tengas dinero para llevar a casa, pues te puede aportar algo más. Pero sí es cierto que veo muchísima gente que habla siempre desde un plano teórico. Entonces, lo que yo le sugiero al emprendedor o al empresario es que hagan cosas, que lo bajen a tierra, que lo prueben. Porque una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es lo que dice el mercado real. Cuando tú pruebas algo, de repente te das cuenta que puedes mejorar o qué resultados obtienes, ¿no? Y lo puedes evaluar. Pero no te quedes solo en la parte teórica. Que ahora hay mucho emprendedor de crecimiento, como tú dices, de enseñarte miles de cosas que no las han probado. A mí es algo que me gusta mucho, que yo soy mentor y empecé a dar mentorías por petición, no porque las ofreciese. Creo que este punto es muy interesante, el ir a buscar a aquel que ves que está haciendo algo que a ti te interesa y buscar la fuente. Muchas veces cuando hablo con emprendedores o con gente que ya tiene cierto nivel, empresarios, por ejemplo, y que se dan cuenta que necesitan mentores, van a Google y buscan mentores. Y ahí te encuentras al que ha hecho mejor marketing, pero Eso quizás es. no es el que tiene conocimiento mejor, ¿no? Eso. Creo que ir a buscar ese conocimiento en personas que tengan una trayectoria o que por lo menos hayan pasado por un proceso similar al tuyo, al que tú quieres aprender, es mucho más importante y es vital para formarte correctamente, porque luego te encuentras que está lleno de gente que quiere emprender y que está en una formación continua, incluso de tickets muy altos, y estás hiperformado, tienes 3 másters, no sé qué, pero tú, ¿qué cojones has hecho, no? O sea, aquí, tío, de emprender es hacer cosas, no es aprender mucho. Eso es otra cosa, ¿no? Creo que esa parte es muy importante. La cursitis crónica, ¿no, Carles? Ujú. ¿Sabes? Es Sí, el sí, miedo, me tengo que formar, me tengo que formar. Eso al final viene de un miedo, ¿eh? totalmente. Y además responde a una falsa premisa, porque la gente que se está formando se piensa que está haciendo aquello que quiere. Y si tú te estás formando para emprender, cuando esto yo lo veo muchísimo, es deja de formarte y emprende. O emprende y fórmate, pero emprende. O sea, no puedes estar esperando, postergando cosas, la acción, porque te estás formando, porque con esa idea te autoengañas a ti mismo y dices, no, es que ya estoy haciendo cosas. No estás haciendo una mierda, solo vas a clase, pero Eso necesitas es. hacer cosas, Eso es es. tal cual. Y permíteme que recupere esto que estabas comentando, de voy a Google y busco un mentor. Y es lo que hacen buen marketing. Los seguidores se pueden comprar y los seguidores se pueden hacer, ¿eh? No digo que no. Lo que hay que evaluar es por qué te siguen. A lo mejor alguien te sigue porque les gustas tú, o les gusta lo que dicen, o creen que pueden tener contigo algo, o porque piensan que algún día les vas a dar lo que sea. O sea, los motivos para seguirte son 100.000. Ahora bien, tampoco vale el, no, ¿qué has hecho? ¿Cuánto dinero tienes? Porque a lo mejor ese dinero, como tú decías, puede venir de antes, puede venir de donde sea. Lo interesante, ya te digo, es que ese mentor tenga cosas que aportarte y con el que tú estés a gusto para crecer. ¿Vale? Que no nos quedemos en esa parte de estoy a gusto. Estoy a gusto porque no me hace sufrir, porque me escucha y ya está. No, sino que te haga crecer. Y no pasa que tengas que tener 7 empresas y haberte arruinado 4 veces, que seguro que eso te ha enseñado mucho. A lo mejor es que te arruinas tanto porque no has aprendido nada, que eso también puede ser, ¿sabes? Pero sí es importante que te fijes en alguien que a su nivel, el que sea, habiendo facturado 100.000 al año o 22.000,
pero que sepa y haya pasado por lo que tú decías, por cosas reales, por experiencias cuando tú dices, jolines, hoy me levanto y no sé qué voy a currar, porque no tengo un puñetero cliente. De esto quería hablarte también. ¿Tú tienes identificado en tu emprendimiento de dónde te vienen los clientes? ¿Cómo llegan a ti? No. O sea, eso es una de las cosas que... O sea, no lo tengo medido. A ver, si tengo identificado dónde vienen. O sea, yo soy una persona que he estado en el offline toda la vida. Y entonces al final conozco a mucha gente. Y mi trabajo con otras personas hace que ese boca a oreja se propague. Ujú. Vienen, mira, ahora mismito yo, si tuviese que decirte ahora mismo de dónde vienen, vienen de referidos. Y la otra cuestión es que vienen de lo que leen de mí, de la sensación que yo les transmito. Y digo sensación, ¿eh? Yo vendo por LinkedIn, Carles. O sea, vendo. No lo exploto, quiero decir, y es una de las cosas que tendré que empezar a hacer. Pero a mí me han llegado clientes a través de LinkedIn, por ejemplo, de leer lo que escribo. Y fíjate que las redes no las utilizo como un canal de venta, y es un error, ¿eh? Porque ahora mismito es A un lo mejor escaparate no. más. A lo mejor no, y justamente el no hacerlo así y es un espacio de difusión que es lo que hace que te convierta en cliente. Eso es, ahí retorno lo que decía antes, pero porque para mí es una consecuencia. La venta es una consecuencia de estar. Yo, como te decía antes, he ayudado mucho a mucha gente, he aportado, no me gusta la palabra ayudar. Y sigo dispuesto a eso. Cuando alguien me llama, oye, quiero trabajar contigo tal cual, si yo veo que no es mi cliente, mi coachee, mi mentí, como lo queramos llamar, o yo su mentor o su coach, se lo digo, pero no le dejo en la estacada, le recomiendo a otro. Oye, pues creo que esta persona te puede ayudar. O si de repente me pides una opinión o cómo veo tu negocio, si te puedo echar una mano, pues muchas veces te la echo. Cojo, tío, hablo contigo 15 minutos, te intento dar alguna pista por dónde ir y es maravilloso y no te lo cobro, no pasa nada. No pasa nada porque, repito, es mi propósito. Pero tengo que ponerme mis límites porque si no, no como. ¿Vale? Me, Entonces tengo me, identificado, pues sí, viene de una manera de estar, de una manera de ser y sobre todo lo que te he comentado, de gente que te va conociendo y te va pues encargando cosas. me ha gustado mucho y me gustaría preguntarte algo en lo que te pido que te mojes. Cuando has utilizado el término de coachee, mentee, o Ujú. sea, que al final viene de el que recibe un coaching o el que recibe una mentoría, ¿no? Ahora el tema del coach está hiper de moda y está lleno de gente ofreciendo cursos y titulaciones de coaching. ¿Qué piensas tú de todo esto? ¿Crees que para ser coach hace falta una titulación y una formación específica? Eh, Como tú me has dicho, me voy a mojar, ¿no? Te diré, voy a separar. Una cosa es los conocimientos y la formación y otra cosa es la titulación. Ujú. Dentro del mundo del coach conozco a algunos de los grandes referentes y algunos de ellos hablan de esto y dicen que cuál es el motivo para que alguien que se haya montado una asociación, que ya sabes que hay muchas, porque te puedes certificar por una, por otra, por la de más allá, ¿por qué tengo que darle yo mi pasta a alguien que ha decidido montar una asociación para darme un título de algo que no está reglado? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué te tengo que dar una pasta? Mira, yo, Carles, utilizo herramientas de mentoría, de mentor, de coach, de arte dramático, de empresario, de herramientas. Mi caja de herramientas tiene de esos y utilizo contigo las que necesites o las que yo creo que puedes necesitar. Hay mucho, es una burbuja absoluta. No quiero decir con esto que no tenga todo el mundo derecho a ser coach o mentor. Lo que sí es importante es que sepan ser honestos y objetivos y ver si con esto están ayudando a alguien. Y si no, podrían intentar dedicarse a otra cosa. Sí que es verdad que el mercado al final te va regulando, ¿eh? O sea, el mercado Creo, te sí, sí. regula. Creo que es que me encuentro mucho personas que no tienen oficio ni beneficio mucho, hacen un curso de coach y, bueno, pues se crean su marca personal de coaching y dices, vale, a lo mejor es tu pasión y eres buenísimo en ello, pero por mucho que tengas un título,
no sé qué experiencia vas a tener, ¿no? Que tampoco es que lo pongas en duda, sino sencillamente lo que has dicho tú, que de golpe pareció que alguien dijo, esto, el certificado, ¿no? Y claro, si lo pasas a otras profesiones de toda la vida, pues fontanero, pues la mayoría de fontaneros no tienen un certificado de fontanero, pues han currado un montón, han entrado de aprendices y van. Y Olvídate. ahora sí que a lo mejor sea una formación profesional y tal, y fantástico, pero mm, ¿por qué en el tema de coaching, ¿no? Quería un poco saber tu opinión. Nos estamos yendo de tiempo, pero No, tengo no, varias preguntas aquí para preguntarte, yo así encantado, ¿eh? que Yo encantado. la verdad que estoy muy a gusto y Gracias. me gustaría ahora enfocarme a Miguel, emprendedor. ¿Tú tienes alguna rutina diaria? ¿Te levantas siempre a la misma hora? ¿Haces algo? ¿No? No, yo tengo una falta grave de disciplina. Otra de las cosas que os recomiendo a todos los emprendedores y empresarios, disciplina. Y la disciplina no tiene por qué ser negativa, no cojamos el concepto peyorativo de la disciplina, ¿no? Que siempre se ha utilizado como cercenar, coartar, imponer. No, disciplina, la disciplina te puede hacer avanzar a pasos agigantados. Y en mi caso es un problema grave. Entonces, la disciplina, la procrastinación, también otro problema que os sugiero que trabajéis. No procrastinéis las cosas, como decías tú, ponlas en marcha, ponlas a prueba. Hay otra frase del mundo empresarial que me gusta mucho y es equivócate, pero equivócate rápido, ¿no? Porque cuanto antes te equivoques, antes lo puedes corregir. Solucionar, claro que sí. Pero sí que intento tener rutinas, no me las pongo, pero sé que ya digo que me vendría muy bien, ¿eh? Y cuando las he probado, te puedo decir que funcionan. O sea, por ejemplo, levantarte y hacer un poco de ejercicio o meditar. La meditación de verdad que funciona, no es una cosa pero cada uno la meditación como lo entienda. La meditación no es flor de loto y 30 minutos así, no. Se puede meditar de 1000 formas distintas y hay muchas meditaciones guiadas maravillosas. El ejercicio, absolutamente demostrado que te ayuda a ver las cosas con otra claridad, a tener mayor creatividad. La lectura, a mí también me parece que es importante, pero ya digo, la lectura o tener mucho tiempo para ti. Mira, y esto es una cosa que no sé, Carles, si tú estás de acuerdo, y algunos dirán que yo tengo mucho morro, pero los que nos dedicamos mucho a acompañar a los demás y a crear cosas, necesitamos también mucho tiempo personal también para nosotros, ¿eh? Espacios de no hacer nada. No hacer nada es maravilloso y muy necesario. Toda esta gente que la oigo decir que no tienen tiempo, que están muy ocupadísimos y demás, se pasan más tiempo mostrando lo ocupados que están, que al final están tan ocupados en mostrar eso que no están nada ocupados. No sé si con este galimatías me he expresado, pero al final Totalmente. mucha gente se afana en decir que están ocupados, que no tengo tiempo y se lo repiten. Y con esto, permíteme que te traiga un ejemplo que a lo mejor no tiene nada que ver, pero me parece que es bastante clarificante. Cuando tú haces tu agenda de la semana, del mes o de lo que sea, uno siempre habla de que lo más importante es uno mismo, ¿no? Y cuando tú haces la agenda, ¿dónde pones el espacio para ti? Lo último ya que queda, ¿no? Ujú. Que lo veo también en las parejas. El sexo entre nosotros como pareja es importantísimo. ¿Y dónde lo pones tú en tu agenda? Follamos cuando podemos, ¿no? Claro, ¿no? Ya cuando Claro. has currado los niños, el no sé qué, o el trabajo, el gimnasio, Netflix y demás, si me quedan 5 minutos al final, entonces ya ahí sí, sexo. Y si no, al otro es lo mismo. Cuando trabajo, hago la compra, veo la serie, veo el gimnasio, no sé qué, pero ¿y mi tiempo? ¿Dónde lo pongo? Totalmente. Yo siempre he dicho que diseñamos la vida al revés. Eso es. Porque, y es un error tremendo de la sociedad occidental, ya no únicamente de los emprendedores, Mm. es que de absolutamente todo el mundo. No paro de tener quejas a mi alrededor de gente que vive en sitios que no les gusta porque el trabajo está ahí. Y dices, "¿Pero tú eres idiota o qué?". O sea, es que, a ver, vives en Barcelona, que es carísimo porque trabajas en un sitio de mierda, porque es carísimo vivir en Barcelona y no te gusta nada de lo que estás haciendo. Pues, bueno, pues que la lógica es aplastante, ¿no? Creo que tendríamos que frenar todos un poco y replantear, ¿no? Es muy curioso que la gente planifica mucho más sus vacaciones que su vida.
Hombre, Y al final, esto es brutal. Y cuando te paras a pensarlo, dices, bueno, sí, es un tópico, sí, sí, pero bájalo en papel. A nivel personal, tú, tus vacaciones, sabes dónde vas a volar, dónde duermes, dónde vas a comer, qué actividades vas a hacer, el coche que vas a rentar, etcétera. En tu vida vas en piloto automático y vas sin rumbo, muchísimas veces. ¿Tú tienes alguna manera de hacer un ejercicio que digas, este es el rumbo? O sea, entiendo que te mueves por el propósito, sí. pero ¿hay alguna manera que sepas que hagas una revisión para atinar a ese propósito y no desviarte de rumbo y que no te suceda lo que te pasó anteriormente, ¿no? Que llegó a quemarte? Sí, ahora las cosas no me las tomo tan en serio, Carles. Y digo, Relativizar, ¿no? y digo todo, ¿eh? Sí, sí, todo. Mira, antiguamente mi empresa hacemos las actividades educativas a una marca que es muy buena, un referente en el sector educativo, ¿no? Y antiguamente, cuando hacíamos esas actividades que eran los sábados a las 6, mira, a las 4 estaba, pero jodido de la vida, Sudando, Carles. ¿no? O sea, y va a llegar la persona, no va a llegar la persona, y si fallamos, y si tal. Y entonces, claro, tío, estabas comiendo con unos amigos o lo que sea, y de repente era, joder, a ver si llega, a ver si me escriben, a ver si están. Cuando de repente te das cuenta que por la otra parte a veces te dicen, oye, pues mira, es que hoy nos acaba de dar de baja una familia y tenemos que suspender la actividad, ¿no? Entonces, como tú lo vives como diciendo, esto es un drama, y te das cuenta que los demás no están drama. Que si al final una persona no hace un taller específico porque tú lo has preparado todo y demás y ha ocurrido un imprevisto, no es que tú hayas fallado, tío. Es que la vida a veces tiene imprevistos. ¿Cuál? Esto me gustaría que lo hiles con la oratoria, porque yo soy una persona que también soy muy expresiva y estoy muy dado a estar continuamente haciendo entrevistas, podcasts, etcétera, ¿no? Pero me doy cuenta de que yo me marco hojas de ruta y no las sigo absolutamente nunca. Y he dado conferencias y llevo un papel ahí, lo que tú decías, ¿no? Estás antes ahí con, quiero Con decir esto y todo. esto lo hilo con esto y tal, y empiezo a hablar y a los 3 puntos yo me he ido por otro lado y a lo mejor me enrollo mucho más de lo que debería y me voy hacia otro lado, ¿no? Pero es ahí donde estoy cómodo y donde terminas brillando, porque lo haces de manera muy natural. Esto, en cuanto a la oratoria, o sea, ¿tú qué recomiendas a la hora de tener que dar un discurso? ¿Planificarlo un montón? ¿Ponerte enfrente del espejo a practicar? Mm, Mira, como tips hay muchos. Voy a recoger lo que tú has dicho, ¿no? De al final ser natural. Lo que pasa que hay cuidado. Hay una frase que dice Alfonso Alcántara, que me encanta, que es un coach que se llama Lloriento, y él dice, lo importante es ser tú, y él añade, a menos que seas gilipollas, ¿no? Y esto me parece que es muy real. Cuando yo empecé en el teatro y demás, era la época de las series donde se buscaba mucho el actor naturalita, el natural, ¿no? El que era natural. Había gente que no se le entendía absolutamente nada, ¿no? No vocalizaban, porque como eran tan naturales, hablaban en su barrio igual y entonces era así. Con la oratoria me ocurre lo mismo. Es verdad que para hacer una buena exposición, eh, bueno, buena no me gusta. Mira, yo creo que en la oratoria no existe un hacerlo bien y un hacerlo mal, Carles. Porque tú te lo puedes preparar un montón, puedes ser el mejor, proyectar la voz de la mejor manera, tener la técnica, saber dónde están los focos, controlar los triángulos de luz, los de sombra, saberte el texto, todo lo que tú quieras. Y a lo mejor la persona que te ve no le gustas. Por lo que sea. Porque cuando uno expresa es como el arte, es subjetivo. Ahora, el gran pope ahora mismito de la oratoria, o el más conocido aquí en España, Víctor Coopers, María Alonso Puig, Emilio Duró, Vallejo Nájera, eh, eh, pues tú los puedes ver y decir, pues es que a mí no me gusta, no me llega. ¿Eso es hacerlo bien o hacerlo mal? Yo lo resumo en que en la oratoria solo funciona si tu mensaje llega. Como tú has dicho, yo llevo 3 bullet points y de repente me pierdo, me voy por aquí, tal cual, pero he llegado al otro. Pues perfecto, tío. Perfecto. Que no significa que te compren, ¿eh? Que eso es No, otra no, cosa. y el problema yo hay veces que me olvido de la venta. O sea, porque desarrollas lo que sea y Claro. te olvidas de aquello que querías decir realmente, ¿no? Lo que... Bueno, vas fluyendo a lo mejor con el público o tú crees que por ahí el Ujú, público lo quiere. Y cuando digo que te compren, ya no solo es venta física o venta de un producto, ujú, sino que compren tu mensaje. totalmente. Entonces, para mí, el más importante de todos es entender que el protagonista de una charla no eres tú, es la audiencia, es el que está enfrente de ti. Ese es el verdadero protagonista de tu charla.
deberías encararlas con esa generosidad de intentar decir, ¿qué puedo yo aportar a la persona que me está escuchando? Y no impostando, no buscando lo que no soy, que ahí recojo el término que tú dices de naturalidad. Es lo que hay. Sé humilde, sé natural, porque no escondas. Puedes jugar actitudes, que son cosas distintas, ¿eh? Y sobre todo implícate, que lo que me estés contando, de verdad lo creas. Que si yo te compro un producto es porque realmente tú crees en ese producto. Y si no crees al 100%, pues habla del 20% que sí crees. Pero si no hay una implicación y si no hay una generosidad de intentar hablarte a ti, no a mí, tío. Si yo no importo una mierda, Carles. Si la historia que a la gente cuando viene a verme a mí, mi historia les da igual. Lo que les interesa es qué les aportas tú a ellos. ¿Qué beneficio le aportas tu charla o tu producto? Eso es lo que quieren saber. Sí, totalmente. De hecho, la historia muchas veces sirve más para conectar Claro, es un truco. que no es el fin. No. Exactamente lo mismo que hablábamos con el dinero. Es un medio para poder conectar con un mensaje o lo que sea. Claro, ¿y de dónde viene, Carles? Disculpa que te interrumpa. Somos seres sociales, hemos pasado toda nuestra historia a través de un fuego, alrededor de un fuego, construyendo historias, y entonces el aprendizaje se pasa así, ¿sabes? Entonces es muy normal que las historias funcionen, pero es un recurso dramático que utilizamos para compartir lo que realmente quiero aportar aquí, ¿sabes? Totalmente, sí, sí. Y Me parece muy interesante. Me ha gustado mucho el entender esto, ¿no? Que al final, cuando tú te pones enfrente de un escenario, lo importante no es hacerlo malo o bien, porque no existe ese malo o bien, no existe. es que se entienda el mensaje que tú quieras dar, que se transmita de la mejor manera posible, ¿no? Eso es. Que es esa comunicación y a algunos les va a servir y a otros no. Me acordaba de una charla que di, que no me preparé nada, estaba con un amigo y hice eso. Me subí, empecé a hablar cosas y me dijo, pues no has dicho lo importante. Y yo le contesté diciendo, pues me he quedado gustísimo. Y para mí era un triunfo, que luego, evidentemente, no lo era porque yo había ido ahí a explicar una cosa muy concreta, pero me había quedado tan a gusto que dije, pues ya está, ¿sabes? O sea, Pues y seguro la que vida va a seguir. a alguien seguramente le tocarías algo, ¿sabes? La fibra o lo que sea. A ver, Y si no, pues me queda si gustísimo. no te O ha sea, no quedado pasa gusto, nada. ¿no? Que con esto al final sí que es verdad que hay una preparación y hay técnicas y para hablar muy bien en público tienes que hacer un gran trabajo antes, un trabajo privado, ¿no? Tú me preguntabas antes de si saberte el texto. Mira, al final yo no soy partidario de ir de memoria, porque de ir de memoria pueden pasar cosas complejas, ¿no? Te puedes quedar en blanco mucho más fácil que si no. Pero sí que a lo mejor hoy hay gente que prefiere escribírselo todo y luego sobre eso lo va haciendo más fresco, no utiliza las palabras concretas. Hay gente que va más por puntos, por un esquema o por bullet points. Hay gente que hace mensaje submensaje, lo que quieras. Sí que recomiendo evidentemente ensayar, practicar. Yo les digo mucho a mis clientes que lo hagan de una manera enfadada, que lo hagan de una manera cómica, que le quiten, que jueguen al sabio, que jueguen a un montón de actitudes que lo que hace es que vayas ganando recursos dramáticos, que tu charla suene siempre fresca, puedas fluctuar, veas que de repente si estás tratando un tema que a lo mejor es muy serio, cuando lo haces de una manera irónica, esa frase lo cambia todo, ¿sabes? Y entonces ahí sí que la marco. O sea, yo ahí trabajo con clientes que a lo mejor tienen grandes charlas y se lo digo, pues mira, esta frase nos funciona. Esta tiene que ir sí o sí. Lo demás ya lo vamos viendo, ¿vale? Y luego otra frase que siempre digo es que la comunicación nunca es un monólogo. Siempre es un diálogo aunque solo hable uno. Y esto es importante por lo que tú decías antes, Carles. Porque tú vas con una idea, cuando tú te vas a enfrentar a una audiencia, la gente muchas veces se piensa que somos el Mesías, ¿no? Yo voy a ir allí, el Mesías, voy a subirme al escenario y voy a cambiar aquí la vida de todos, ¿no? Y la gente, tío, va a verte por 1000 motivos distintos. Unos van a verte porque ¿cómo voy a faltar yo en este evento? Otros van a verte porque les obliga a su jefe o quien sea. Otros van a verte porque creen que les interesa lo que le vas a decir. Otros van porque van a ligar. Otros van porque hace frío fuera. Cada uno, tío, tiene un motivo. Pues tú no tengas no seas ególatra y pienses que la gente va a ir por ti y por lo que les vas a contar. Entonces, si tú les estás contando algo y ves que el público, que es lo que tú dices de me voy a otra cosa, porque estás notando que el público no te está siguiendo, que el público quiere otra cosa, tío,
cambia, fluye, evoluciona. Es un poco la misma filosofía que decías antes del no tanto, ¿no? O sea, Exacto. alguno habrá ido a verte, pero no tanto. La mayoría se pueden encontrar ahí por cosas circunstanciales, ¿no? Bueno, Pero no, digo, disculpa, ¿tú por qué no vives ahora aquí en Madrid? ¿Sabes? Pero en Madrid a las 7 de la tarde o das una conferencia o alguien te la da. sí, Ah, está a tope a todo tope. de... Entonces, claro, por eso te digo, hay mucha gente que va porque cree que tiene que ir. ¿Cómo me voy a perder la charla de no sé quién? ¿Cómo me voy a perder la presentación de no sé cuál? Pero le importa muy poco lo que hay ahí. Es cómo no voy a estar yo. Eso en el evento social también, Hombre, ¿no? Supongo que claro. luego pues el corrillo que se genera antes y después Hombre, de y la el poder charla, decir, yo estuve ahí, subir la foto a las redes, yo estuve ahí, ¿sabes? me Tío, estoy formando. sí, estoy formándome a tope. Mucha gente, ¿eh? Yo lo veo mucho en emprendedores que es eso. Están en el evento y ves que están todo el rato haciéndose selfies del evento, ¿no? Y dices, bueno, tío, deja el puto móvil y mira el evento, cojones, que si no, Totalmente de acuerdo. que Y sobre, te están hablando a ti. efectivamente, y sobre todo, ¿qué te llevas del evento, no? Que muchas veces ni lo saben, pero se llevan la foto, que es lo que buscan. Y no pasa nada, Carles, es normal. Hay que darse visibilidad. Mira, hay una cosa que este sábado que estuve en un sitio dijeron que era buenísima. Visibilidad en la red no es lo mismo que seas ojeable. Que es que eso es muy distinto, tío. Que la gente en un scroll o en cualquier red social te vea no significa que tengas visibilidad. Eres ojeable, de repente has pasado por ahí, te he visto, guay. Pero visible es cuando empiezas a hacer cosas que a los demás les interesa. Trasciendes un poco, ¿no? Efectivamente, trasciendes por lo menos de tu post, ¿sabes? De esto, Sí, donde alguien de totalmente. repente te ve. Yo creo que en eso las redes sociales han hecho un daño terrible. Porque es esa validación inmediata y esos puntos de ego constante, ¿no? Esa alimentación al ego infinita Sí. que al final te convierten. Es muy curioso porque hay consumidores de redes sociales que tienen claro su papel, que están ahí consumiendo. Pero hay creadores de redes sociales que se piensan que son creadores. Pues realmente eh, no solo son consumidores, sino que además es que están haciéndole trabajo a la red social en sí mismo, Sin que se duda, alimenta de ellos. O sin sea, duda. en todos los sentidos dices, es que te piensas que eres tu propio jefe, pero tienes un jefe ahí del cual eres esclavo, porque encima ni cobras, y que estás haciendo de trabajo a otro, que es el que está ganando no eres tú, es otro. Mira, vamos a recoger esto para los emprendedores que me parece interesantísimo. Desgraciadamente hay mucho influencer y poco referente. Eso es lo primero. Pero lo segundo, que es más interesante para los emprendedores que al final puedan escuchar esto y a lo mejor les sirva para algo, las redes sociales se están convirtiendo, y esto lo decía David Sobrino, no me lo voy a coger yo, sino que en una formación que estuvimos juntos impartiendo, él dijo una cosa que me pareció maravillosa. Decía, Instagram es un gran centro comercial, pero es un gran centro comercial donde no hay ningún comprador. ¿Sabes? Esto no lo vamos a sacar literal, porque sí que hay gente que vende en Instagram, pero poca. Pero es el gran centro comercial donde están todos los escaparates y los únicos que están dando vuelta en Instagram son los dueños de las tiendas. No van a comprarle al de al lado. ¿Sabes? No solo eso, sino también son aquellos. Yo hay mucha gente, en Madrid os pasa mucho. Yo soy de pueblo. Entonces, yo lo de ir a echar la tarde al centro comercial no lo he entendido nunca. Y eso en las grandes ciudades pasa Pasa mucho, ¿no? mucho, pasa Y mucho. que vas ahí y dices, pero y yo cuando cuando por desgracia entro en un centro comercial es porque voy a algo muy concreto y me voy directo al plano, busco dónde cojones está lo que yo quiero hacer, voy y me piro de ahí lo antes posible porque me agobia eso, ¿no? Pues eso es lo que debe hacer un emprendedor. Usar las redes sociales Para como eso la concreto, sí, oportunidad sí. de venta. No tienes que estar en todas. La infosicación que hay es absoluta. Elige cuáles son las tuyas, las que te vienen bien para tu estilo, para cómo comunicas y para tu producto. No tienes que estar en Facebook, Twitter, bueno, en X, en Facebook, en X, en TikTok, Snapchat, Pinterest, Instagram, LinkedIn. No, busca la tuya. Hay algunas que son de nicho y son maravillosas. Hay algunas de corredores que son geniales y es nicho pequeño. Y estate para lo que tú necesitas, tío, que es
Igual que pongo mi producto en Paseo de Gracia, en el escaparate de cualquier ciudad y de cualquier pueblo, pues voy a la red, lo pongo y me largo, tío. Bueno, me largo, veo a ver si lo ven, pero si no lo ven, me voy. Que no pinto ya mucho más allí. Y lo más importante, trate al cliente a tu casa. De nuevo, no son un fin, sino que son un medio. Son un O medio. sea, esa parte también meterse eso en la cabeza es muy importante. Tener claro siempre en todo lo que hagas en tu vida, yo creo, el fin es muy importante, porque si no tiendes a creer que los medios son fin y te centras en las cosas que realmente no son la parte importante de la vida, ¿no? Y trátelos, ya te digo, a tu casa. Tú lo has dicho antes. Lo único que estamos haciendo es hacer crecer al dueño de la red social, que como gana dinero cada vez que tú pasas más tiempo en la red, por la publi y demás, pues por eso es lo que quieren, ¿no? Sabes que hay estudios claros en Estados Unidos que tienen un efecto dopamínico, ¿no? Las redes sociales. Es como una especie de adicción. Trátelos a tu casa, a tu web, a tu correo. Y cuando los tengas en tu casa, no los eches, tío. Que esto es otro de los graves errores que tienen los emprendedores. Me hago una web para luego llenarla de mío en la red social. Joder, si te tengo en mi web, O te haces una newsletter y le dices, ves a ver venme a ver a en la red Facebook. social Claro, y cuando estoy en o en Facebook, YouTube. Esto es muy típico de youtubers, ¿no? Ves a verme en YouTube, mírate este vídeo. Es como, vale, tío, pero sí, el vídeo, el contenido se trata de captar este suscriptor, ¿no? Deja claro, de mandarlo afuera, porque si no, porque si yo no. estoy en Instagram y a lo mejor te estoy viendo, pero de repente se me cruza otro y ya, digo, hostia, pues, ¿y yo qué estaba viendo aquí? Una hora después, y yo aquí había venido a ver a Carles, Esto ¿no? pasa, ¿eh? Sí, sí, es brutal, que perdemos el foco de una manera increíble, a una velocidad brutal, y es consecuencia también de esta sobreinfoxicación de contenido a la que estamos expuestos. Total. Y ya por último, otra sugerencia que viene también con esta y que venía... Ay, 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 justo ahora se me ha ido y venía con esto, ¿no? De la infoxicación de estar en todas, del foco. Ah, sí, que no nos hablemos de manera que no nos conviene. Y esto lo digo, no somos multitasking. Nos están haciendo creer que somos multitasking, que podemos estar viendo una serie mientras ojeamos el móvil y juego a otra cosa o hablo con no sé quién. Al final lo que hago es una retención que en vez de ser plena, retengo pequeñas cosas, pero no me sirven para mucho. Entonces, intentemos, si eres emprendedor, focalízate en ti. Cuanto más tiempo dediques a ti, a lo tuyo y a tu producto y al desarrollo del mismo, más lo vas a poder trabajar. No quiero decir que te hagas social, no quiero decir que no hables con nadie, pero focalízate y no te creas todo lo que te digo. Háblate bien, tío. No eres ni el más guay del mundo, ni el más tímido del mundo. Cuando la gente me dice, cuando vienen en oratoria, es que yo soy tímido, le digo no. Tú puedes ser vago, que son cosas distintas. O que en ocasiones te comportes con timidez. Que no es lo mismo soy, que me pone una etiqueta, que en ocasiones tal. Y como emprendedor igual. Soy una mierda. No, en ocasiones me equivoco en la actitud, me equivoco en el producto, en la venta, no cierro, lo que quieras. Pero háblate bien. Háblate de manera que te permita avanzar, Carles. Me parece muy, muy buen consejo. Miguel, para terminar, me gustaría hacerte una pregunta que le hago a todos los invitados, y es que si tuvieras la opción de poner una pancarta gigante en la Puerta del Sol, algo que viese todo el mundo, en la Gran Vía, no importa, que pueda poner el mensaje que tú quieras, ¿qué mensaje pondrías ahí? La bondad es lo único importante en la vida, yo creo. Y entiendo bondad como la capacidad que tienes de intentar mejorar la vida de alguien, aunque sea en un gramo, en un milímetro, en un algo. Cada vez más hay una frase que odio, tan bueno que es que parece tonto. Nunca alguien que es bueno va a parecer tonto. Nunca. Los buenos somos inteligentes, somos listos. Los que cuando cogemos un avión respetamos la fila y no hacemos traquimañas, artimañas, perdón, ni tal, para irme a preguntar al mostrador y luego me quedo ahí y en cuanto hay algo me cuelo. Los que cuando vamos en una salida de autopista nos ponemos detrás del que lleva esperando un rato y no hacemos la 13-14 para meterme en el primero. Somos los inteligentes.
somos los que hacemos que este mundo merezca la pena. Y los que van de chungos, de tal, de listos, de que, míralo, ahí esperando la cola, yo me he colado, tal, esos, tío, poco tenéis que aportar, ¿sabes? Poco tenéis que aportar. Siempre a eso les digo, mira, elige un dedo. Uy, te ha tocado este. Qué mala suerte has tenido, ¿no? Pues eso, tío, lo llevo. Sería, mira, llevo 2 valores ahora desde unos años para acá, siempre como bandera, vulnerabilidad y bondad. Y creo que son necesarios para que este mundo vaya mejor. Me parece genial y creo que es un muy buen mensaje para dar por terminada la entrevista. Miguel, muchísimas gracias. Espero que hayas estado a gusto. Yo creo que has aportado un montón y que hemos sacado muchos tips aquí que a otros que quieran emprender pues les va a ayudar a tener éxito. Muchas gracias a ti por la oportunidad, por el clima que creas, por esta charla tan bonita. Y como tú dices, ojalá, mira, hasta un reloj parado, Carles, acierta la hora 2 veces al día. O sea que hasta de un tío tonto como yo, a lo mejor hay alguien que puede sacar algo. ¿Vale? Entonces, yo me gustaría que la gente pudiese escucharla. Es verdad que hemos hablado de muchas cosas, todas están relacionadas. Todas están relacionadas con sugerencias que hacemos a emprendedores, pero con un bagaje y un aprendizaje que hemos ido haciendo personal que nos ha permitido tener estas experiencias. No me gusta eso de llevo 20 años de experiencia. No, háblame de experiencias. Hay gente que es pedagoga, tiene un título hace 20 años y no ha trabajado nunca. O sea que... Totalmente. Gracias de verdad por todo, Carles. Ha sido muy amable. Hasta la próxima. Espero que hayas podido disfrutar de esta entrevista. Ya sabes que nos ayudas un montón dándole like, suscribir o 5 estrellas allá donde estés escuchando o viendo esto. Si te interesa este tipo de contenido, que sepas que en exitoemprendedores.com estamos trabajando constantemente para generar más contenido como este y además hemos transcrito y estamos vendiendo el libro Éxito Emprendedores, donde hemos analizado todas las entrevistas que hemos hecho y sacamos las mejores conclusiones fáciles para que tú puedas aprender de ellas.